Bueno, en esta sesión de trabajo vamos a hacer referencia a una institución general del derecho internacional privado como lo es el reenvío. Estamos en presencia de un reenvío cuando la norma de conflicto de un Estado cuyos tribunales conocen del asunto remiten para la regulación del caso a un derecho extranjero, pero este a su vez lo puede remitir al derecho extranjero de otro Estado, que bien puede ser el mismo Estado que lo envió inicialmente o puede ser otro Estado. En cuanto al origen, se señala que este tiene su origen en el conflicto negativo de leyes. Esto es cuando cuando la norma de conflicto de la ley del foro y la norma de conflicto de la ley extranjera se inhiben de regular el caso. El inicio de la problemática del reenvío en el derecho internacional privado está reseñado en un primer caso que se resolvió por la casación francesa en el año de 1878. En cuanto a los tipos de reenvío, se tiene que este puede ser simple o de primer grado. En este caso, la norma de conflicto extranjera remite a la norma material, la competencia, a la norma material de la ley del foro. Y el de segundo grado o ulterior es cuando la norma de conflicto remite la competencia al derecho material de un tercer Estado. Y el reenvío circular es una derivación del ulterior y consiste en que varias legislaciones se remiten la competencia y ninguna la acepta. Y en este caso entonces vuelve a llegar al derecho extranjero que inicialmente la remitió. El otro aspecto en relación al reenvío es el reenvío en la legislación. La revisión de literatura reporta que en muchas legislaciones consagra el reenvío como institución. Así tenemos que, por ejemplo, en el Código Civil alemán figura el reenvío. En el Código Civil de Japón también figura. Y en la ley internacional de Derecho Público Internacional de Polonia, también en el Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos registra el reenvío como institución, y en la Ley de Derecho Internacional Privado de Italia, y lógicamente en la legislación venezolana. En cuanto a la jurisprudencia, en el caso de Venezuela se ha dictado sentencia en relación con ciertos casos, como es en el año de 1906 se dictó sentencia por un caso de adopción de una pareja de personas extranjeras adoptando a un niño extranjero. Está también en el año 1966 en un tribunal del Distrito Federal se formuló una sentencia en un caso de unos cheques que fueron emitidos en Nueva York, pero sin fecha. Y en el año 68 también se dictó sentencia por ese mismo tribunal del Distrito Federal, era de primera instancia del Distrito Federal, y con respecto a unas letras de cambio que fueron endosadas a nombre de la parte actora, pero que estaban a nombre del beneficiario, y era un banco de Japón. Con respecto al reenvío de segundo grado no se ha reportado jurisprudencia. El reenvío en la doctrina hay que decir que se encuentran posiciones encontradas. Es decir, unos están a favor del reenvío y otros están en contra del reenvío. Pero hay autores que señalan tres tesis.
una tesis que se llama la tesis de reafirmación mínima, en la cual se consiste en que la norma de conflicto de un Estado refiere a la norma de otro Estado, pero solamente incluye las normas materiales, excluye las normas de conflicto de ese Estado. Está la otra tesis, que es la de reafirmación máxima, en la cual la norma de conflicto de la ley de un Estado refiere al derecho de otro Estado, pero ahí sí incluye, esa competencia incluye tanto las normas materiales como las normas de conflicto. Y está una tercera posición, que es la de es una posición media, en la cual, remisión media, en la cual se acepta el derecho extranjero siempre y cuando la norma interna, la norma de conflicto del derecho nacional lo acepte como tal, lo reconozca como tal, le remite a la competencia. En caso contrario, entonces se busca otro factor de conexión que sea más apropiado, o se procede a aplicar la lex fori. En cuanto a al reenvío en Venezuela, podemos decir que hasta el año de 1995 la legislación venezolana guardó silencio con respecto al reenvío. En la actualidad, el reenvío es reconocido en la Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 4. Admite el reenvío de simple o de primer grado y el reenvío de segundo grado. Y asume el criterio de atribución directa de la competencia al derecho internacional extranjero. Y en el artículo 4 pues está claramente establecido y consagrado el reenvío como institución del derecho internacional privado.